Cazadores de recuerdos. Elena tenía una cámara antigua que heredó de su abuela. Desde que era pequeña, la fotografía la fascinaba. Un día, mientras limpiaba el desván, encontró una caja llena de viejas fotografías en blanco y negro. En una de las fotos, vio a personas que nunca había conocido, pero que parecían familiares. Se le ocurrió una idea: ¿y si pudiera recrear esos momentos capturados en las fotos? Así que llamó a su mejor amigo Carlos, quien siempre estaba dispuesto a embarcarse en aventuras peculiares. Ambos investigaron los lugares y trajes de las fotografías. Se embarcaron en un viaje por varias ciudades, visitando edificios antiguos, parques y monumentos, con la esperanza de encontrar los lugares exactos donde se habían tomado las fotos originales. Llevaban consigo ropa de época, que habían conseguido en tiendas de segunda mano, para que todo fuera lo más parecido posible. En uno de sus destinos, llegaron a una plaza que reconocieron al instante. Se pusieron los trajes, ajustaron la cámara y se prepararon para tomar la foto. Pero justo antes de hacerlo, un hombre mayor se les acercó. El hombre los miró con asombro y luego con nostalgia. Les contó que él había crecido en esa plaza y que los había observado preparar la escena. Lo que más los sorprendía era que la foto original la había tomado él cuando era un joven fotógrafo. Elena y Carlos quedaron atónitos. ¿Qué probabilidad había de encontrarse con la persona que había capturado ese momento tantos años atrás? El hombre les mostró su álbum de fotos, que también había traído consigo, como si supiera que iban a encontrarlo. Compartieron historias y risas, y finalmente tomaron la nueva foto con el hombre incluido. Después de ese encuentro, Elena y Carlos se dieron cuenta de que no eran solo cazadores de recuerdos, sino también creadores de nuevos momentos inolvidables. Sabían que cada foto tenía su propia historia, y se sintieron afortunados por haber añadido un nuevo capítulo a una de ellas. Nunca revelaron el lugar exacto de la plaza ni la identidad del hombre, como una forma de proteger ese instante mágico. Pero cada vez que miraban esa foto en particular, no podían evitar sonreír, sabiendo que habían conectado el pasado y el presente de una manera increíblemente especial. El puente invisible. Mara y Luis eran amigos desde la infancia. Les encantaba explorar los alrededores de su pequeño pueblo, especialmente el río que lo cruzaba. Aunque el río no era grande, siempre habían querido cruzarlo para descubrir qué había del otro lado. El problema era que el puente más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. Un día, decidieron construir su propio puente invisible. Se trataba de unas rocas grandes que colocarían en el río para poder cruzarlo. Pasaron semanas buscando las rocas perfectas y finalmente, un domingo por la mañana, comenzaron su proyecto. La tarea era más difícil de lo que habían imaginado. Las rocas eran pesadas y el río más profundo de lo que parecía. Pero poco a poco, piedra tras piedra, empezaron a ver progresos. Finalmente el puente invisible estuvo listo. Tomaron un respiro y uno detrás del otro, empezaron a cruzar el río saltando de roca en roca. Al llegar al otro lado, se dieron cuenta de que no había nada especial, solo más árboles y un campo abierto. Pero la verdadera magia no estaba en el destino, sino en la aventura que habían compartido. Algunas semanas después, durante una tormenta, el río subió de nivel y sus piedras fueron arrastradas por la corriente.
Fueron a ver lo que quedaba de su puente invisible y se dieron cuenta de que ya no existía. Sin embargo, en lugar de sentir tristeza, sonrieron. Ambos entendieron que aunque el puente físico había desaparecido, el puente invisible que habían construido entre ellos a través de esa experiencia permanecía intacto. Años más tarde cada uno siguió su propio camino, pero siempre recordaron esa aventura como el momento en que aprendieron el valor de la amistad y la colaboración. Nunca se olvidaron de su puente invisible, aunque ya no podían verlo. Para ellos siempre fue un símbolo de su capacidad para superar obstáculos y alcanzar sus sueños, sin importar lo pequeños o grandes que fueran. Y aunque sus vidas tomaron rumbos diferentes, siempre supieron que su amistad era otro puente invisible, pero igualmente fuerte que los uniría para siempre. El jardín de las estatuas vivientes. Paula y Carlos siempre habían sentido curiosidad por la casa antigua al final de su calle. Los vecinos decían que estaba abandonada, pero el jardín siempre estaba bien cuidado. Un día, armados con su curiosidad y un par de binoculares, decidieron investigar. Era una tarde soleada cuando llegaron al jardín. Desde el exterior todo parecía normal. Árboles frondosos, arbustos bien cortados y flores en plena floración. Pero algo los detuvo en seco. Había estatuas, varias de ellas, en medio del jardín. No eran estatuas comunes, cada una tenía una expresión muy detallada en su rostro como si estuviesen vivas. Carlos se acercó para inspeccionar una de las estatuas que representaba a un hombre con una expresión de sorpresa. «Esto es increíble», dijo, «parece tan real». Paula también estaba fascinada pero sentía un poco de inquietud. Decidieron explorar el interior de la casa. La puerta estaba abierta, así que entraron cautelosamente. Dentro de la casa, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí durante años. Recorrieron las habitaciones y subieron las escaleras hasta llegar a una biblioteca. Entre los estantes llenos de libros antiguos encontraron un diario. No pudieron resistir la tentación de abrirlo. Las primeras páginas hablaban de un jardín mágico, y como las estatuas eran en realidad personas transformadas por un hechizo. Cerraron el diario rápidamente, mirándose el uno al otro con ojos muy abiertos. Sabían que tenían que salir de allí. Bajaron las escaleras corriendo y salieron al jardín. Pero algo había cambiado. Las estatuas ya no estaban en el mismo lugar. Ahora los estaban mirando como si quisieran comunicar algo. Corrieron hacia la salida del jardín y una vez fuera, respiraron aliviados. No sabían si lo que habían leído era cierto, pero algo en su interior les decía que habían escapado de algo grande. Desde entonces Paula y Carlos evitaron pasar cerca de esa casa y su misterioso jardín. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba la casa, no podían evitar preguntarse qué misterios se escondían en su interior y quién sería el próximo en convertirse en una estatua viviente. Sin respuestas y llenos de incertidumbre, el jardín de las estatuas se convirtió en un enigma que jamás resolvieron.